¿Qué es el caudal? El caudal es la cantidad de flujo que pasa a través de una sección en un determinado tiempo. La relación matemática del caudal es Q igual a A por B, donde Q es igual al caudal medido en metros cúbicos sobre segundo. A es el área transversal del lugar o tubería donde el fluido pasa y B es la velocidad con la que el fluido pasa en cierto punto. La medición del caudal en procesos industriales es un aspecto muy importante para el control de este. La medición de flujo constituye tal vez al eje más alto porcentaje en cuanto a medición de variables industriales. Se refiere que ninguna otra variable tiene la importancia que tiene esta, ya que sin mediciones de flujo sería imposible el balance de materiales, el control de calidad y aún así la operación de procesos continuos. Las aplicaciones que este tiene son medición de gases utilizados en procesos industriales, controlar la cantidad de sustancia de un producto y medición de vapores dentro de una fábrica. Para que exista una buena medición de caudal, se debe tener en cuenta las diferentes características del fluido, ya que cualquiera de estas características puede influir con la medición del flujo. Dependiendo de qué tipo de fluido se requieran medir, son las características que se desean conocer. De esta manera se puede determinar qué instrumento se debe seleccionar para una medición óptima. Estas características pueden ser fluido contaminado, humedad, corrosivo, presión o velocidad de flujo, temperatura, densidad, viscosidad, fricción del fluido y la pared de la tubería. Otros factores que influyen en el momento en que el fluido pasa por la tubería son la fricción entre el fluido y la tubería, la velocidad del fluido, que ésta depende de la presión a la que se le aplique. Existen dos tipos de medidores, los medidores volumétricos y los medidores de masa. Que los volumétricos son los que consisten en determinar el volumen del fluido para hallar la medida general del caudal. En cambio, los medidores de masa consisten en determinar el caudal de masa para hallar el caudal en un punto exacto. Como podemos observar en nuestro gráfico de la diapositiva, en los medidores volumétricos existen los instrumentos de presión diferencial y de velocidad, y en los medidores de masa están los instrumentos de torbellino. Medición por presión diferencial. Se basa en la reducción de área de la sección de la tubería en la cual pasa el fluido con el fin de aumentar su velocidad y por ende la energía cinética del mismo. Esto permite que exista una reducción en la presión con el fin de que el caudal se mide con la raíz cuadrada de la diferencia de presiones entre dos puntos antes y después del cambio de sección. El tubo de Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Y el tubo de Pilot consiste en un tubo con la entrada orientada en contra del sentido de la corriente del flujo. Placas de orificio o diafragma. Consiste en una placa perforada instalada en la tubería. La tobera. La tobera consiste en una entrada de forma cónica y restringida, mientras que la salida es una expansión abrupta. Medición por velocidad. Los medidores de flujo por variación de velocidad se fundamentan en medir la velocidad que lleva el fluido cuando pasa por un área constante. Entre esos están los vertederos, que consiste en la diferencia de alturas medido desde el vertedero hasta el punto más bajo. Este método aplica para plantas de tratamiento o grandes industrias. Este método consiste en una obstrucción hecha en el canal para que el líquido retroceda un poco atrás de ella y fluya sobre o a través de ella. Si se mide la altura desde la superficie líquida corriente arriba, es posible determinar el flujo. En las turbinas.
Este consiste en un rotor con alaves semejante a una turbina que se instala en el centro de la tubería y gira con una velocidad angular que es directamente proporcional a la. Transductores ultrasónicos. Consiste en un cambio de frecuencia que se denomina efecto Doppler, el cual se ve reflejado al momento de chocar con partículas o burbujas. Los medidores de flujo ultrasónica son ideales para aplicaciones de aguas residuales o cualquier líquido sucio que sea conductivo o a base de agua. Medidores de torbellino. Consiste en un sensor que mide la frecuencia del fluido al momento que éste pasa por él. Consiste en obstáculos de forma trapezoidal, las cuales están ubicadas dentro de la tubería, lo cual causa una separación del flujo produciendo vórtices. Sensores miden la frecuencia del fluido al momento de la separación, siendo la frecuencia proporcional al caudal de flujo. La calibración. En un instrumento de presión diferencial inteligente, la configuración se hace seleccionando los parámetros de operación. La comprobación de la calibración puede realizarse aplicando una presión estándar. En los vertederos. La calibración se reduce a la del instrumento de flotador incorporado que se realiza con una varilla graduada. En la turbina. La calibración se hace debido a la erosión a lo largo del tiempo si el fluido es algo agresivo o en el fallo en el filtro que se coloca aguas arriba del medidor. En las turbinas, la comprobación del medidor se reduce a hacer pasar varios caudales conocidos y verificar la señal de salida para cada uno de ellos. Para el torbellino y vórtex, la calibración es hecha en fábrica y no se necesitan ajustes especiales. En caso de ser necesario, se siguen las instrucciones de operación indicadas en el manual.